Buenas tardes, os saludo con mi voz de acatarro probada a través de una jornada que ha sido intensa. Incluso no me atrevo a quitarme el abrigo. Pero, en fin, hablando de iglesia perseguida, tampoco vamos a presumir ni de frío ni de catarro. Hay un episodio en los textos que vamos a escuchar en los próximos días de la Navidad, un episodio tanto misterioso, podríamos decir, ¿no? Que es como después de la visita de los magos, en esos días en que después de haber celebrado la Epifanía el 6 de enero, bueno, pues parece que ya todo se ha acabado, en el que el Evangelio según San Mateo nos relata de que una vez más en sueños José recibió un aviso y José, María y el niño recién nacido se fueron a Egipto. Es un texto que aparece ahí casi como descolgado, aunque es verdad que podríamos enlazarle con algún texto del Antiguo Testamento, pero en el que vemos que el Verbo eterno, cuando entra en la historia, cuando se hace carne, es perseguido y tiene que huir y vivir esta experiencia, desgraciadamente, que sigue siendo tan frecuente en nuestros días, de tener que salir de la propia tierra para buscar la seguridad de la propia familia. Este es un episodio que, por otra parte, prefigura lo que es el destino del Cristo, que muere en la cruz. Dando un salto, en 1948, después de haber vivido el mundo en la primera mitad del siglo XX, 2 guerras mundiales, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas. En realidad se quiere recoger lo que es la tradición de la modernidad, que sin duda tiene su inspiración en el subrayado radical que realiza la pretensión cristiana y que en estos días de Navidad hacemos acontecimiento, que es la dignidad de la vida humana. Desde esa dignidad aparecen los derechos. Y entre los derechos, en esta primera generación de los derechos humanos, se subraya con especial fuerza la libertad religiosa, unida así a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento. La libertad religiosa un poco como clave de bóveda para poderse situar uno en la vida social, para las propias sociedades democráticas. 80 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, nosotros vivimos un riesgo, las sociedades occidentales, las que afirmamos con tanta fuerza esta Declaración de los Derechos Humanos y en cada una de nuestras constituciones afirmamos también la libertad religiosa, la libertad de conciencia, el artículo 16 de nuestra Constitución. Corremos el riesgo de un fundamentalismo democrático, de un positivismo jurídico en el que son las propias leyes aprobadas por los parlamentos las que establecen las referencias éticas. Esto es un riesgo grande para nuestras democracias y tiene, yo creo, como una de sus fundamentos, de sus claves, precisamente el no caer en la cuenta de la importancia que tiene la libertad religiosa. Ese nivel profundo de la libertad, que no es solo la autonomía externa como poder de decisión, que ni siquiera se trata solo de la autonomía moral,
sino que es algo más profundo. Es la conciencia que nos sitúa ante el misterio. La conciencia en la que resuena el eco de la verdad. La conciencia que nos hace trascender de nosotros mismos. Esto que yo os digo no dejaría de ser un discurso de un aficionado al derecho público y, por otra parte, de un responsable eclesial. Pero el asunto, cuando además nuestra mirada desde el acontecimiento cristiano es una mirada que siempre mira a la fraternidad universal, una mirada en el sentido más noble de esta expresión católica. Claro, el asunto deja de ser solo el reflexionar sobre un riesgo, sino el tener noticia de una tragedia. En nuestro mundo, el informe que la querida organización pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada nos va a presentar hoy, acompañada también de testimonios de dos amigos, nos trae la noticia, la desgraciada noticia, de que la libertad religiosa en nuestro mundo anda muy mal de salud. Que no solo está amenazada, como yo creo que potencialmente amenazada está en nuestras sociedades, sino que la falta de respeto a la libertad religiosa está teniendo como consecuencia la persecución, la muerte, el despojo, la pérdida de otros derechos, la consideración de ser ciudadanos de segunda, la necesidad de huir de la propia tierra. Y esto a nosotros, también lo voy a decir, en muchos casos nos deja indiferentes. O lo que es peor que indiferentes, ante la llegada de gente de otros lugares, por problemas de conciencia, por problemas de falta de libertad religiosa, por problemas de persecución, que se unen a las personas que llegan de otros lugares, por conflictos políticos y por la mancha más extendida, que es la mancha del hambre y de la injusticia económica. Muchos hombres y mujeres están obligados a salir de su propia tierra. Y nosotros, reconozcámoslo, tenemos dificultades para, como diría un político, para gestionar el problema migratorio. Que hemos de reconocerlo, no es un asunto sencillo. Pero especialmente cuando las migraciones se están produciendo por causa de persecución, es para nosotros una singular llamada. Por eso, y acabo, me alegra, dentro del dolor, que Ayuda a la Iglesia Necesitada haya querido venir a nuestra diócesis para presentar el informe y que además también estén con nosotros dos personas que sufren en sus propias carnes, en la existencia de sus vidas personales y comunitarias, las consecuencias de la falta de libertad religiosa. Me gustaría también que este acto no fuera simplemente el acoger una invitación, el tener un buen acto, iba a decir, penitencial de Adviento, sino que para nosotros fuera también un compromiso. Que a la Ayuda a la Iglesia Necesitada tuviera en Valladolid un grupo de personas que estuvierais dispuestos a mantener un enlace permanente, no solo con la organización, sino con lo que la organización significa. Yo estoy convencido de que para romper la mediocridad
en la que vivimos los cristianos de nuestro mundo, un aldabonazo importante es el aldabonazo que nos dan los hermanos que por vivir su fe se juegan la vida, se juegan los bienes, se juegan el puesto en la vida. Cuando a veces nosotros, por dar un pequeño testimonio de lo que creemos, hacemos cálculos midiendo las consecuencias. Insisto, muchas gracias y que acojamos la noticia como una llamada que nos comprometa. Muchas gracias. Bueno, paso la palabra a Raquel Martín, que es la responsable de comunicación de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hará una panorámica, se ayudará de esta presentación, hará una panorámica sobre la libertad religiosa y sobre el informe de libertad religiosa que hace cada 2 años la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes. No saben los que están aquí el gran regalo que les está dando don Luis a todos ustedes, habiendo permitido que hagamos este acto aquí en Valladolid y que traigamos a 2 amigos de carne y hueso que están dando su vida por el Señor desde Maiduguri, el norte de Nigeria, uno de los peores países del mundo para vivir la fe, ahora lo vamos a ver, directamente aquí a Valladolid, para que ustedes abran los ojos y el corazón a estas personas que desde luego encarnan hoy más que nunca este sí al Señor, que para todos es un gran regalo además en estos días de Navidad, de verdad. No saben la suerte que tienen ustedes de tener a don Luis acogiendo este evento y facilitando que en esta diócesis estén nuestros testigos, ¿no? Como decía don Luis, es el mejor momento para hablar de libertad religiosa y de persecución porque en Navidad, porque todo empezó con una historia de persecución cuando huyeron de Belén, como ha recordado don Luis, ¿no? Entonces, estos días de Adviento y esta Navidad, que estábamos a 3 días ya, nos va a servir fenomenal que tengamos esta realidad ahora mismo delante de la cara, porque todo empezó con una historia de persecución que acabó también, con el primer perseguido de la historia es Jesucristo. Pero qué grande debe ser el Señor como para que 21 siglos después haya gente dispuesta a morir por Él, como son nuestros hermanos que están aquí desde Nigeria, ¿no? Entonces me parece que es un regalo de Navidad para todos ustedes, que ojalá sea capaz de contarles un poco de la manera más divulgativa posible lo que está pasando en el mundo para que salgan de aquí habiendo aprendido y sobre todo cambiados, ¿no? Por esta gran noticia, que aunque vamos a contar cómo está todo de mal, como dice don Luis, ojalá consigamos también traspasar esta realidad para ser más conscientes de la importancia que tiene lo que nos ha pasado como para morir por ello, ¿no? Que a veces no sabemos ni el sentido de nuestras vidas como para saber el sentido por lo que morimos, ¿no? Bueno, pues en estos ratitos, en estos minutos que tengo yo, 20 minutos antes de hablar, que lo más importante es el Padre Fidelis y ya nada, les voy a hacer un repaso muy concreto, muy rápido, espero no aburrirles y que son muchos datos, pero con que se queden con algo que les visualice de cómo está la libertad religiosa ya, en Ayuda a la Iglesia Necesitada nos damos más que satisfechos, ¿no? Bueno, la libertad religiosa en el mundo, efectivamente, es un informe que hacemos nuestra Fundación Pontificia, que es la única fundación, la única institución que analiza este derecho humano en todos los países y para todos los credos, no solamente para los cristianos, ¿vale? ¿Cómo está hoy esta libertad religiosa en todos los países y para todos los credos? No solamente para cómo se persigue a los cristianos, porque, como bien decía don Luis, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos está protegida como un derecho humano fundamental, no es un privilegio de nadie, ni menos de los cristianos, es un derecho humano inalienable, está en la raíz de la dignidad humana, ¿no? Y es la única fundación que hace una foto cada 2 años de cómo está este derecho, que decimos que no es un privilegio, nadie nos está perdonando la vida por vivir nuestra fe, sino que es nuestro derecho. Y ojalá salgamos, como digo yo, dentro de 1 hora y media, siendo más conscientes de esto que tenemos entre manos, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de la libertad religiosa, ¿vale? Es un derecho humano en caída libre. Nos hacemos esta pregunta al comienzo de la presentación y después de unos minutos hablando vamos a sacar la conclusión de que claramente sí, es quizá uno de los derechos más vulnerados hoy por número de habitantes en todo el planeta y por países afectados. ¿Qué es la libertad religiosa? Este derecho que, como bien decía don Luis, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si hacemos una encuesta, podríamos decirle, libertad religiosa es que me dejen creer, ¿no? Que pueda rezar, que pueda vivir mi fe, pero es un derecho que tiene muchas capas, que afecta a muchas cosas, a muchísimas dimensiones de la persona, que vamos a ver si conseguimos aprenderlas y lo consigo trasladar de manera divulgativa. Dice el artículo 18 de la Declaración Universal: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, las tres cosas. Que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión, que yo me pueda cambiar, de creencia, así como la libertad de manifestar mi religión o creencia individual y colectivamente. No solamente yo, sino también colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Esto qué significa? Que es un derecho en el que no te dejen rezar o ir a misa y se acabó. No, implica muchísimas cosas más. Eso sí sería libertad de culto. Libertad religiosa significa que yo tengo libertad de pensamiento y de conciencia y de religión gracias a la libertad religiosa. Son como tres patas de un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo libertad de culto, mi conciencia y mi pensamiento no tendrían por qué verse afectados en la manera en la que yo expreso y vivo mi fe. Hoy en día hay muchas tendencias a reducir la libertad religiosa solamente a la libertad de religión. Es decir, no, si tú ya puedes creer. No, pero es que mi libertad religiosa afecta a mi conciencia y a mi pensamiento. Que yo pueda pensar, ordenar, regir y vivir y tener conciencia en función de ello. Sobre todo en los países occidentales y en la Unión Europea hay muchas presiones de reducir este derecho que tiene estas tres patas solamente a uno, ¿no? Por supuesto que cambiar de religión, que aquí lo vemos fácil, que es posible, lo vamos a ver ahora, no se puede cambiar de religión uno tan fácilmente en tantos países del mundo, que la puede expresar público y privado, que la pueda expresar de manera individual y colectivamente. Como vemos, es un derecho que tiene muchas capas y que afecta a muchas cosas, ¿vale? Para atrás. Como decimos, son tres dimensiones que a partir de ahora cualquiera que les pregunte a usted, ¿hay libertad religiosa en este país? Hay que ver si tienen libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de religión. Si no están estas tres condiciones, atención, ahí empiezan a caer otros derechos. ¿Por qué digo esto? Decía don Luis que es como una piedra angular. Nosotros decimos, lo vamos a ver después, que la libertad religiosa es de la que emanan, este derecho del que emanan el resto de derechos humanos. Es decir, si no en un país no hay libertad de manifestación, libertad de voto, libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de manifestación, libertad de educación, libertad que no tengas objeción de conciencia, tú rascas y cuando empiezan a caer estos derechos humanos es porque en este país el origen, la raíz primera es porque no hay libertad religiosa. Por eso nosotros defendemos tanto la libertad religiosa y la Iglesia desde el Vaticano II, porque es como la base por la que se sustentan el resto de derechos humanos. Es la piedra angular. Si no hay en un país prensa libre, si no hay manifestación, si no hay posibilidad de voto, si no hay posibilidad de votar, si no hay el resto de derechos humanos básicos, si rascamos después es que al final no hay libertad religiosa. Por eso es tan importante decir que la libertad religiosa no solamente es la libertad de religión, es de pensamiento y de conciencia, ¿no? Que es mucho más, ¿no? Por eso decimos que es como un tejado. La libertad religiosa es como un tejado, un techo enorme, ¿no? Y las tejas son el resto de derechos humanos que van cayendo, ¿no? Es que yo ya no puedo trabajar de una determinada manera porque no tengo esta posibilidad, no tengo esta objeción de conciencia. Es que yo ya no puedo educar a mis hijos como yo creo. Te van quitando tejas y al final se cae el tejado y es cuando ya no hay libertad religiosa. Esto es un proceso largo, no se pierde la libertad religiosa de la noche a la mañana.
Se empieza de manera muy goteo, empiezas con la marginación, empiezas con la discriminación y acabas con la persecución y en muchísimos países, como vamos a ver, hasta la muerte. Es un proceso muy largo. En ninguno de estos países, quitándolo cuando hay atentados yihadistas, se pierde la libertad religiosa de la noche a la mañana, ¿no? Y este es el mapa. El informe es un informe que analiza los 196 países y las principales conclusiones sacamos un mapa donde analizando uno por uno todos los países del mundo y todos los credos y vemos qué está pasando. Este es el gran mapa de la libertad religiosa. Aquí hay dos colores, como ven ustedes, naranja y amarillo. Nuestro informe está categorizado por dos fenómenos, la discriminación, que es en naranja, y en rojo es la persecución, ¿vale? De este a oeste, todo el globo terráqueo está afectado por la vulneración de la libertad religiosa, ¿ok? Hay grandes titulares de este informe, ¿no? Vemos que hay países que están siempre en rojo, como China, Corea del Norte, India, Afganistán, Pakistán, Irán, en África, por supuesto que Nigeria, por eso estamos aquí. Grandes conclusiones que sacamos de este informe. Uno, por primera vez un país de Latinoamérica directamente salta al color rojo, ni siquiera pasa por el naranja, como es Nicaragua, que pasa a ser uno de los países donde más se persigue hoy, más falta de libertad religiosa hay, ¿no? Y otro de los grandes titulares que sacamos después de este estudio de libertad religiosa es que África se está convirtiendo en el país más violento y con mayor vulneración de la libertad religiosa, cuando hace tan solo unas décadas era un país donde había una gran armonía y se podía vivir y expresar la fe como con todas las consecuencias que decimos de libertad religiosa de manera armónica, ¿no? Y también, este es África, ¿no? Vemos aquí que viene en el informe, en sus sillas han dejado un boletín donde están todos estos gráficos perfectamente. África tiene 54 países, pues en 31 de ellos o se discrimina o se persigue por causa de la fe y encima en otros muchísimos más están en observación, es decir, que las cosas se están poniendo todavía más complicadas. Ahora analizaremos más despacio. De todos los países, como decimos, en 33 hay discriminación, en 28 hay persecución. Eso significa que en 17% de los países del mundo y en el 14% se persigue hoy en día por seguir un determinado credo. En términos demográficos, supone que el 62% de la población mundial, vive en países con graves violaciones de la libertad religiosa. Casi 4.900 millones de personas en el mundo. Afecta, pues, como decimos, a muchísima de la población mundial, que es impresionante como en el siglo XXI todavía este derecho fundamental no esté garantizado, custodiado y protegido, ¿no? Un tercio de los países del mundo, decimos, el 31% de los países del mundo no puedes vivir libremente la fe. Y lo peor de todo es que de los países categorizados, de los que hemos puesto en el mapa en rojo y amarillo, lo peor de todo es que la situación ha empeorado. Es decir, que en Ayuda Ilimitada, que llevamos haciendo este informe muchísimos años, los que estaban en rojo, cada año va la situación a peor, cada año se vulnera más. Lo que pasa es que ya no lo podemos poner más en rojo y ponemos flechas en bajo. O sea, es un derecho que está en caída libre. Y encima hay una impunidad enorme. En 36 de los países, rara o nunca son procesados por la justicia ante la indiferencia, ante el silencio de toda la comunidad internacional. Se está violando la libertad religiosa y nunca son procesados ni nunca son pasados por la justicia aquellos atacantes, aquellos que persiguen a los que siguen un determinado credo, ¿no? ¿Quién ataca la libertad religiosa? Que es una de las preguntas, ¿no? Que ojalá conozcan. ¿Quién ataca? ¿Por qué interesa? ¿No? ¿Quién son los que no quieren que exista este derecho humano fundamental en todos los países? Bueno, hay tres fenómenos, decimos en Ayuda Ilimitada. Uno es los nacionalismos étnico-religiosos, otros son el extremismo islamista y otros son los gobiernos autoritarios. Empezamos por los últimos. Los gobiernos autoritarios, los más clásicos. Aquellos totalitarismos, aquellas dictaduras que no quieren personas libres. Y primero, como he dicho, el primero es atacar la libertad religiosa porque de eso emanan el resto de libertades y de derechos humanos. Hablamos de Corea del Norte, que está siempre en el país más hermético del mundo, que no sabemos qué está pasando allí, donde hay hasta genocidios hoy a las minorías. Por supuesto que China y estos países donde hay unas dictaduras
de hilo comunistas brutales. Luego están los nacionalismos étnico-religiosos, que igual ustedes se conoce menos, que son aquellas ideologías supernacionalistas que se imponen en muchos países asiáticos. El ejemplo es India, y ahora lo vamos a ver, donde todo ciudadano nacido en un país tiene que ser obligado a ser de un determinado credo. India, todo ciudadano que nace en India tiene que ser hindú, aunque es un país plurireligioso y hay muchísimas minorías. Están los musulmanes, están los sis, están los cristianos, están los budistas. No, todo que nace en India tiene que ser, por supuesto, que hindú. Y se está cada vez asfixiando más a las minorías, y lo peor de todo es que este modelo se está extrapolando para otros países como Sri Lanka, ¿no? O como vemos aquí, mire, aquí está, ¿no? Se impone una agenda, en 12 estados se aprueban leyes anticonversión, es decir, que no te puedes, que te acusan simplemente por cantar villancicos en la calle, ya estás diciendo que estás haciendo proselitismo y te meten en la cárcel, y eso está pasando, ¿no? Y como decimos, este patrón se está llevando a Nepal, a Sri Lanka, a Myanmar, a Tailandia, donde todos los nacidos tienen que ser o budistas o tienen que ser hinduistas, y se ataca gravemente a las minorías. Esto es un fenómeno que se conoce poco, pero que cada vez es más peligroso. Los gobiernos autoritarios, como he contado, ojo, Nicaragua empieza a estar en la lista de los países más difíciles para vivir la fe. Están los countries, se expulsaba el nuncio a las congregaciones religiosas, y en 2022, según este informe, más de 396 ataques contra la Iglesia Católica. Podemos hablar luego más detalladamente, si quieren, de Nicaragua. Y otro ejemplo de lo que son estos gobiernos autoritarios, como he contado, China y Corea del Norte. En China, podemos decir, siempre está en rojo, Raquel, pero es que en China la persecución cada vez es más sofisticada. Ahora la persecución se está transformando en una auténtica vigilancia con cámaras, donde hay más de 500 millones de cámaras, donde todo ciudadano está grabado si entra y sale de un determinado templo, y te van puntuando en función de si asistes más a un oficio religioso o no, y todos los ciudadanos tienen una categoría numérica de si eres bueno o mal ciudadano, y empiezan a partir de ahí las consecuencias laborales, las consecuencias de marginación, de ayudas de los gobiernos. Está totalmente vigilado, y como decimos, ojo, si empieza cayendo la libertad religiosa, como decimos siempre, caen todos los demás. Y en Corea del Norte es que es un exterminio. Si te pillan en Corea del Norte con una cruz, vas directamente a un campo de concentración en que ya desapareces. Nunca más tu familia va a saber si sigues viviendo o no. Eso es lo que nos cuenta la gente que sale por Corea del Norte, o por China o por Corea del Sur, ¿no? ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? Podemos decir qué está pasando en los países, como decimos, de la OCDE, los países occidentales, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Canadá, en Estados Unidos. Hay libertad religiosa, está garantizada la libertad religiosa, pero el informe de ayuda a la Iglesia necesitada alarma de que hay signos y señales de atención y de precaución. Ya el Papa Francisco habló, cuando hablaba de la libertad religiosa en nuestros países, de la persecución de guanto blanco o persecución educada. Es decir, aquí yo me puedo cambiar de religión, aquí no me van a perseguir por entrar a una iglesia o por seguir un determinado credo, pero, como hemos dicho al comienzo de la presentación, estas tres patas, que significa pensamiento, conciencia y religión, empiezan a estar amenazadas. Todavía nuestros países no están en color ni siquiera naranja, el color de discriminación, pero hay luces de alarma respecto a la ley educativa, leyes educativas donde no te dejan educar a tus hijos según tu conciencia o según tu credo. O otro caso que es muy flagrante, muy común en estos países, la objeción de conciencia, donde en tu trabajo no puedas objetar porque tu creencia te impide, por ejemplo, en el ámbito sanitario, actuar contra la eutanasia, contra el aborto. Son casos que son cada vez más y más y más presionando a los creyentes, ¿no? Vale, este informe es para todos los credos, pero una de las otras grandes titulares y las grandes conclusiones es que los cristianos, el cristianismo, nuestra fe, por supuesto, es la más perseguida a nivel planetario. El 22% de los cristianos en el mundo viven en países donde no se respeta la libertad religiosa, se viola. Eso significa 573 millones de cristianos en el mundo que no pueden hacer lo que ustedes están haciendo aquí, reunirse con los amigos y hablar de la fe.
Así de simple, pero pasa. Y vamos a hablar ahora del tercer fenómeno. Estaban los totalitarismos, estaban los nacionalismos, estos que quieren imponer una ideología de una determinada concepción de país. Y luego está este extremismo islamista, que a lo mejor es ustedes el que más les suena, ¿no? Que son estos yihadismos que imponen con atentados y con bombas y la imposición de un califato y que hacen demasiado ruido, ¿no? Esto era un fenómeno que todos lo tendrán a lo mejor en la retina de lo que estaba pasando en Irak, en Siria, en todo Oriente Medio, con el Daesh y con el Estado Islámico, que fue derrotado militarmente, solamente militarmente, que no ideológicamente, y que han hecho todo ese extremismo islamista, yihadista. Siempre busca recursos naturales y siempre busca expansión de territorio y siempre busca imponer califatos, ¿no? Bueno, pues se han ido, como decimos, de las llanuras de Siria y de Irak a todo África, en concreto a la parte del África subsahariana. Y esto es una conclusión que no solo recoge Ayuda a la Iglesia Necesitada, todos los informes, observatorios internacionales o ciencias que hablan sobre geoestrategia ya lo llevan advirtiendo tiempo. Ahora mismo en África se están dando cita todos los grupos yihadistas y todas las bandas criminales del mundo, financiados y armando hasta los dientes. Aprovechan que hay recursos naturales, que hay gobiernos débiles, que hay ejércitos totalmente corruptos para conseguir expandirse, tener territorio y conseguir hacer estos califatos. Aparte de un empobrecimiento brutal, los jóvenes con faltas de perspectivas, faltas de esperanza, hay un lavado de cerebro enorme, les alistan a la causa de la yihad, les dan dinero y así consiguen poco a poco ir extendiendo y haciendo del África Central pues lo que quieren hacer ellos es un gran califato, ¿no? Lo he contado antes, hoy por hoy pues el 39% de los países de África están sufriendo pues graves peligros de persecución, ¿no? Un ejemplo, por no extenderme, es lo que está pasando en Nigeria, ¿no? Nigeria es de los países del mapa que les he enseñado en el que siempre está en rojo y con la flecha para abajo, es decir, de los que no podemos poner más rojo cada vez más. En Nigeria, voy a dar 2 datos porque quiero que hable, por supuesto, el padre Fidelis y Yanada, que han venido, como decimos, desde Mayiguri para estar aquí con ustedes en Valladolid. Pues Nigeria, lo dicen todos los informes, el de secretario de Estado de Estados Unidos, Open Doors, muchos informes, es hoy por hoy de los países para los cristianos más peligrosos para vivir la fe. Estamos hablando de un país enorme, 200 millones de habitantes, un país puntero, salida al mar, tiene petróleo, la población se dice que en próximas décadas se va a duplicar. Pero es un país muy diverso, no es lo mismo lo que pasa en el sur que lo que pasa en el norte. Es un país dividido, 46% cristianos, 45% con muchos musulmanes. Pero ¿qué pasa? Que el norte es enteramente musulmán, aunque hay minorías cristianas, que es de donde vienen nuestros amigos, y el sur es cristiano. En el norte de Nigeria se juntan con todo el lago Chad, Níger, Chad, Camerún, y eso ahí fue cuando surgió Boko Haram, de la que todos ustedes se acordarán, este grupo yihadista que empezó a secuestrar a niñas porque eran cristianas, mujeres y estudiaban, imagínense. Boko Haram significa la cultura occidental es pecado. Atentan contra todo aquello que consideran una injerencia a este Islam, no es Islam, esta ideología que quieren imponer, ¿no? Entonces, en el norte de Nigeria, que es de donde vienen nuestros amigos, allí están sufriendo y han sufrido, ahora lo han contenido con el nuevo gobierno, unos zarpazos del yihadismo enorme. Es un país que está cada vez más desestabilizado porque sufren, además de Boko Haram, una escisión del Estado Islámico, que es el Estado Islámico del África Occidental. También está en la parte central del país la etnia de los fulanis, que son unos musulmanes que atentan contra los granjeros cristianos, que son rivalidades que siempre han habido, ¿no? Los que tienen el ganado con los que tienen la tierra, pero que ahora estos musulmanes están con unos Kalashnikov financiados de manera internacional y arrasan y atacan y persiguen a los cristianos con una agenda religiosa que antes no la había, ¿no? Y además las bandas criminales locales que se unen a la causa. ¿Quién pone ahí la cara y quién pone ahí el sufrimiento? Nuestros cristianos que están siempre en el target, ¿no? Están siempre en el punto de mira, ¿no? Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada hemos sacado esta Navidad esta campaña para no olvidarnos de lo que está pasando con nuestros hermanos, quizá de los países donde más
sufren persecución y ahora les voy a dar 4 datos. Nosotros viajamos a muchos países. Yo a primeros de diciembre he estado en Ucrania, hemos estado en Pakistán y en tantos lugares del mundo donde nuestros cristianos sufren. Pero desde luego el número de sacerdotes, de religiosos y de pueblos que están siendo secuestrados a día de hoy y que sufren marginación y discriminación, quizá como en Nigeria, en ninguno de los países del mundo, hoy por hoy. Este país es el 6º más peligroso para vivir la fe según el índice global del terrorismo. 1 de cada 3 estados del norte se ha impuesto la ley islámica, la Sharia. Nigeria es un país democrático en teoría, ¿no? Pero, sin embargo, esta imposición de este yihadismo está convirtiendo en que allí no haya otros tribunales, hay una justicia paralela que no es la civil, que es la ley islámica o la Sharia, ¿no? 1 de cada 3, cuando esto hace unos años no era así, no era de esta manera, ¿no? Y por tantos atentados y tanta violencia, de cada 8 asesinatos, 7 son cristianos. Por eso decimos que es el mayor número de hermanos nuestros que están dando su vida, ¿no?, por la fe. Y son datos reales. Los secuestros a nuestros sacerdotes, a nuestros laicos, a nuestros catequistas, a las religiosas es semanal. Nos llegan a Ayuda Ilimitada todas las semanas noticias de secuestros y de asesinatos. Desde el 2012, 39 sacerdotes asesinados, 30 sacerdotes secuestrados y 17 catequistas. Solo en lo que llevamos de año, que acaba a 15 de noviembre, estas fechas, 23 han sido secuestrados, sacerdotes, seminaristas y religiosas. 2 sacerdotes asesinados y un seminarista asesinado, en lo que llevamos de año solamente, ¿no? Bueno, pues entonces, por eso nosotros siempre creemos que, aunque estas son muchas cifras, muchos datos, un mapa, muchos conceptos, lo encarnan mejor que nunca 2 testigos de la fe, como he contado al principio, que son el padre Fidelis y nuestra cristiana Yanada Marcus. Bueno, el padre Fidelis es un sacerdote diocesano de Maiduguri, al norte, donde surgió la cuna y la cueva de Boko Haram. Hay muchos periodistas de COPE y de otros medios que no han podido llegar al norte de Nigeria por la peligrosidad. Bueno, pues de ahí vienen nuestros cristianos, que es una auténtica minoría con una discriminación y persecución sistémica, según este informe, ¿no? El padre Fidelis también es víctima de Boko Haram, no lo dice, pero él, en un disparadero en su escuela, le pasó una bala rozando para proteger a los alumnos. Y Yanada, que lo podrá contar más adelante, sufrió 4 ataques de Boko Haram con secuestros, torturas, tuvo que huir al bosque, ahora lo contará más despacio. Mataron a su padre delante de ella, con su madre. Pero nosotros en Ayuda Ilimitada, como he comentado, hay que denunciarlo, hay que ser conscientes. Queremos contarlo, queremos sensibilizarlos, porque son nuestros hermanos, son míos, son mis cristianos los que están ahí, son mi familia. Yo me siento unida por ellos y rezo y pido por ellos, ¿no? Pero lo más importante, como digo, esto hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero sobre todo lo que queremos contarles es la verdad que hay detrás de dar su vida, por la razón por la que están todavía de pie, que es ni más ni menos una fe inquebrantable, a prueba de bombas y a prueba de secuestros. Esto es la razón por la que les traemos aquí. ¿Quién será el Señor para ellos que sean capaces de, a mayor atentados, a mayor persecución, más fortaleza en la fe, las iglesias más llenas, Nigeria, el país con mayor número de seminaristas de todo el continente, que en Ayuda Ilimitada no paramos de pagar proyectos de ampliaciones de seminarios, porque así nos lo piden, y encima perdonan a sus atacantes, como es el caso de Yanada, ¿no? Perdona y reza por los que la han destrozado la vida con grandes traumas y con grandes dolores, ¿no? ¿Quién será el Señor para ellos? Por eso es la razón por la que traemos aquí, ¿no? Estos cristianos para nosotros son siempre un espejo que nos hacen preguntarnos por las razones de nuestra fe, ¿no? Por eso digo que somos una ocasión privilegiada la que van a tener ustedes de escucharles, ¿no? Y nos piden ayuda, eso es verdad. El Trauma Center, que es un centro para ayuda del trauma en Maiduguri, único en esta diócesis de todo Nigeria. El director es el padre Fidelis, que va a contar el trabajo que hace para sacar a la gente adelante. Imaginaos qué realismo la Iglesia, que pone a sus sacerdotes no solamente para consolar y acompañar, sino que nos forman en psicología para salir adelante de este
heridas psicológicas tan profundas como puede ser que haya sido secuestrado por Boko Haram, ¿no? Entonces yo creo que toma la palabra, ¿no?, el padre, en primer lugar el padre Fidelis, que como os digo viene a contar su historia, y luego nuestra amiga Yanada Marcus. Thank you very much for this opportunity and good evening to you all. Muchas gracias por esta oportunidad y buenas tardes a todos. It's a very beautiful opportunity and moment for us to share with you our life, but also the beauty of what the church does in our own country. Es una oportunidad muy bonita para nosotros de poder compartir este momento, pero también poder compartir lo que está haciendo la Iglesia en su país. I want to thank you for your presence, because I will always say, when you come like this, you tell us that you are not indifferent to the suffering of people. Muchas gracias por vuestra presencia, porque el hecho de que estéis aquí significa que no sois indiferentes al sufrimiento de nuestra gente. And thank you, Your Excellency, my Lord, for being here, because you represent the church and you signify that communion that you also understand and you want to support and pray for those who are suffering. Y muchas gracias a usted, Monseñor, porque usted representa la Iglesia que comparte con nosotros, que quiere rezar con nosotros. Your words at the beginning of this conference was quite touching, and thank you for that. Las palabras que ha tenido usted al inicio de esta conferencia nos han llegado muy adentro. Muchísimas gracias por ello. The basis of every civil society is the respect for human dignity and human right, and that you have underlined. Lo primero que debe presidir en una sociedad es el respeto a la dignidad humana, y eso es lo que buscamos. We have heard she made the presentation. Thank you very much, Raquel, for the presentation on religious freedom, and thank you, ACN, for keeping watch over what is happening around the world. Thank you for that. Muchas gracias, Raquel, por la presentación y ayuda a la Iglesia necesitada por dar a conocer el estado de la libertad religiosa en el mundo. Muchas gracias por ello. Aid to the Church in Need is always there, not only to read and write what is happening, but also to comfort, to support and help persecuted persons. Muchas gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que no solamente está para contar, escribir lo que está ocurriendo, sino también para dar apoyo y soporte a las personas que están sufriendo esta realidad. I want to believe when we were listening to her, a lot of us had very terrible things, very sad things, very difficult things that are happening in the world. Sé que ustedes están escuchando cosas que están pasando terribles en el mundo. And listening to such terrible things could make one to ask, but why all this suffering and what does it concern me? Escuchando estas cosas tan terribles que están sucediendo, uno puede pensar, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? It is because religious freedom is not respected. Y esto es porque la libertad religiosa no se respeta. And where that is lacking, dignity of human person is affected, and even the life of persons are affected. Lo que está faltando es el respeto a la dignidad a las personas e incluso la vida de las personas. But in the midst of all this chaos and all these very difficult challenges, en medio de este caos y en medio de estas dificultades, we see also the beauty of what the church does as light in the midst of darkness. Vemos la belleza de lo que está haciendo la Iglesia, la luz en la oscuridad. And for us in Nigeria, for us in my diocese, the church and the beauty of the faith of people like Janada here is a light that shines to defy the power of evil. Para nosotros, para nuestra diócesis, lo que está haciendo gente como Yanada significa luz para nosotros. And so, in the midst of suffering, the church is growing. En medio del sufrimiento, la Iglesia está creciendo. But this church that is suffering constantly needs support and prayer. Pero como esta Iglesia está sufriendo constantemente, necesita apoyo y oración. In Nigeria, where I come from,
and in my diocese began this extremist Islamic sect called Boko Haram. En Nigeria, en la diócesis a la que yo pertenezco, allí surgió Boko Haram. Boko Haram has brought a lot of violence, bloodshed, and death. Boko Haram ha traído mucha violencia, sangre y muerte. And what is the intention of Boko Haram? ¿Cuál es la intención de Boko Haram? To establish an Islamic caliphate. Establecer un califato islámico. And that automatically means for us, priests, but also for our lay people, it's automatic. Either we convert to Islam or we die. Y eso significa para nosotros, sacerdotes, pero también para los laicos, que hemos de combatir esto o moriremos. There's also another group, Fulani and ISWAP, two other groups. Además, a esto se añade la existencia de dos grupos adicionales, que son los Fulani y el Estado Islámico de África Occidental. And so when she presented the kidnapping, the killing, the bloodshed in Nigeria, these groups want to see that Islamic rule, Islamic Sharia is established in Nigeria. Cuando estamos hablando de estos grupos, estamos hablando de que se está estableciendo la ley islámica, la Sharia, en Nigeria. And she spoke about a population of Nigeria, about over 200 million people. Y ella ha hablado sobre la población que hay en Nigeria, que está por encima de los 200 millones de personas. Imagine you wake up one morning and you discover that 100 million people either died or they have to convert. Imagínense ustedes que 100 millones de personas tienen que combatir o morir. It's terrible, huh? Es terrible. And that is why we constantly appreciate this awareness, this information about the importance of religious freedom. Por eso agradecemos mucho que exista estas advertencias, como puede ser el informe de libertad religiosa, informando sobre la situación. For us also, coming to know Aid to the Church in Need for a very long time, we have experienced the generosity of people, and because of their work, we are able to shine that light to help people heal from such terrible actions. También es cierto que gracias a la Iglesia Necesitada, a la que conocemos de hace tiempo, es posible introducir algo de luz en esta situación. Why do we have people like Janada here with us? Tenemos aquí a gente como Janada con nosotros. This is a woman who has gone through very horrible torture and persecution. Es una mujer que ha pasado por una situación terrible de persecución. She has seen what many of us probably might not be able to endure. Ella ha visto lo que muy probablemente ninguno de nosotros veremos. Before I talk then about what the church does, is to talk about the fact that 4 times she and her family were threatened and escaped death. 4 times, but 4 times also they escaped. Lo que nos viene a contar, o la situación que pasó, que pasó ella, es que ha sido capturada 4 veces y 4 veces logró escapar de Boko Haram. Among the very difficult one, which is so touching, is the second one when she underwent surgery and from hospital bed, along with her mother and other sisters, were taken by Boko Haram into the bush. Quizá la experiencia más dura de estos secuestros que tuvo fue el segundo, cuando fue secuestrada del hospital, la sacaron del hospital cuando todavía tenía una herida sangrante. In that bush, they were denied food. En aquella ocasión le denegaban la comida. They were not given place to sleep. No le daban lugar para dormir. Her mother was carrying a baby in her arm. Her mother was carrying Su one of the madre babies. en aquel momento llevaba un niño en brazos y tenía un niño muy pequeño, un bebé. So imagine someone with surgical wound, fresh surgical wound, no food, no place to stay, and were asked if they don't convert to Islam, then that would be their fate. Imagínense ustedes la situación. Una herida sangrante, no tenían comida y les estaban obligando a convertirse al Islam. As if that was not enough, even with the wound, when she was about to be 17 years, from 15 to 17 years, they wanted to force her to marry. En aquel tiempo tenía ella entre los 15 y los 17 años cuando estuvo de cautiverio y la querían forzar a casarse. But they had the courage
the night before the marriage to escape. Pero tuvo el coraje de escapar la noche previa al día que se había concertado el matrimonio. She will be the one to tell us more about the story later as what happens. Another moment also is the fact of very terrible experience where she lost her father. Ella probablemente os podrá contar más adelante, ella misma, su experiencia, incluido también la terrible experiencia de haber perdido a su padre. One time when they were on the farm along with the father, Una vez, cuando estaban en la granja con su padre, Boko Haram attacked them on the farm Boko Haram atacó la granja and wanted to force the father to violate her. y quisieron forzar al padre para que la violase. But the father refused. Pero el padre se negó. That was when they took out a sword, took off his head, and gave the head to the child. Y fue en ese momento cuando decapitaron al padre. Imagine such a pain. Imagínense el dolor. What crime? What was the problem? What did he do? ¿Cuál fue su crimen? ¿Qué había hecho? He was just a Christian. Simplemente ser cristiano. As if that was not enough, as Janada was trying to pursue and follow the pension of her father, Si esto no era suficiente, además ya nada tuvo que... when she was pursuing, she wanted to get the money, the pension of her own father, her late father. Si eso no era suficiente, cuando ella estaba haciendo gestiones para poder conseguir la pensión que le correspondía por el fallecimiento de su padre, Just on the street again, Boko Haram kidnapped her, en la calle de nuevo fue capturada por Boko Haram and she lived in that bush for 2 weeks. y estuvo esta vez secuestrada durante 2 semanas. So you can imagine all this sequential persecution and trial and torture of a family. Imagínense ustedes esta secuencia de persecución y el sufrimiento que ha tenido que pasar esta familia. That was when she came across the church. Y entonces, en ese momento, ella acudió a la iglesia. And at this moment, then I will allow her to speak. What was it that had brought about her encounter with the church and what happened to her in life? En ese momento, ella acudió a la iglesia para contar qué es lo que le había ocurrido y para tratar de buscar apoyo. Simplemente aclarar que va a hablar ahora Janada en Hausa, lo va a explicar al padre y el padre va a traducir en inglés y yo trataré de traducir al español. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido aquí, por su presencia. Lo que me ha ocurrido a mí cuando me secuestraron, cuando volví a casa, cuando trataba de dormir no podía dormir, tenía pesadillas. Fue en ese momento cuando mi madre me llevó a la iglesia. Cuando me llevaron a la iglesia, conocí al Padre. Él rezó por mí. Y también me daba consejos, me aconsejaba. Él rezaba por mí, me aconsejaba y me llevó al hospital. Cuando vio que estaba yo mejorando,
él me preguntó que qué es lo que quería hacer con mi vida. Sai na ce ina son je makaranta. Yo quería volver al colegio Sai ya kai ni makaranta. y él me llevó al colegio. Yanzu na gama. Ahora ya he conseguido finalizar mis estudios. Na gode ma Allah da ya bar ni na ci gaba da rayuwana. Yo agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de tener una segunda vida. Una segunda oportunidad en la vida, perdón. Da addu'an da muke yi kullum. Rezando, como siempre he dicho. Addu'an da ana min ya sa na koya yafewa. La oración y el acompañamiento que me han realizado me ha ayudado a perdonar. Dan ko Ubangiji ya ce mu yafe. Porque me he dado cuenta de la importancia que tiene el perdón. Ni na yafe musu duk abin da suka yi. Y desde mi corazón he olvidado lo que me han hecho. Lo he perdonado. Sai mu zama masu yafewa. Y animo a los demás, a todos los demás, para que también perdonen. Mama na ne ta koyar da mu yanayin addu'a da yadda za mu yafe, kuma ita ne ta zama jagoranmu a wurin. Mi madre ha sido el ejemplo de cómo poder resistir, cómo poder rezar para enfrentarme a esto. Ita kaɗai ne jagora na. Para mí es una persona fundamental. Kuma har yau tana kan yi min. Y a día de hoy ella todavía nos sigue animando para que tengamos fe. Gaskiya ba din ita ba lokacin kan ba mu san ya za mu karasar ba. Ella realmente siempre estaba ahí y ayudándonos a superar el sufrimiento. Yana da kyau iyaye su koya ma yaransu addu'a. Es muy importante que los padres enseñen a los niños a rezar. Yana da kyau ka kawo yaronka kusa da kai. Es muy bueno tener a tus hijos junto a ti. Saboda duk ranar da kamar faɗa yana iya daina abin da yana yi. Porque si tienes la oportunidad de estar cerca de él y hablar con él, puedes cambiar su vida. Gaskiya iyaye su suke koya mana hanyar da muke bin Allah. Los padres son fundamentales para enseñarnos cómo seguir a Cristo, cómo seguir a Dios. Ina roƙo iyaye ku rike ban gaskiyanku kuma ku koya wa yaranku yadda za su yi gaba in ba kwana. Ella está animando a todos los padres a enseñar a sus hijos a que continúen el camino, incluso cuando ellos no estén, cuando no estén los padres. Yana da kyau mu rike ban gaskiyanmu. Es también importante estar muy unido a la fe, agarrarse a la fe. Mu ne muna gani kamar Ubangiji baya tare da mu. A veces pensamos que Dios no está con nosotros. Yana tare da mu kowane lokaci. Pero Dios siempre está con nosotros. Shi kawai baya sauri, lokacin da ka roƙa za ka gan kamar baya tare da kai, amma yana kan zuwa. A veces no parece que esté ahí, pero vendrá, en breve estará, lo verás.
don ni na kalla abu da yawa shi yasa yau har yanzu ina tare da ban gaskiya na shine ya taimake ni ya kiyaye ni ya tsare ni a kowane irin abu. Yo he pasado por una muy dura experiencia y si no llega a ser por Dios, yo no podía haber superado esto. Yana da kyau mu ma mu rike ban gaskiyar mu mu koya yadda za mu rike. Deberíamos agarrarnos a la fe toda la familia. Don ni a rayuwa na kalla abin da Ubangiji ya yi min ba wanda zai iya yi. En mi vida he visto lo que Dios puede hacer por mí, ha hecho por mí y que nadie puede hacer por mí. Dan Allah ina roƙo mu rike ban gaskiya. Na gode muku. Os invito a que os agarréis a la fe. Muchas gracias. I want to thank Janada for her strength and her faith, even in times of trial. Quiero agradecer a Llenada por su fuerza y su fe, incluso en los momentos más difíciles. Janada is one among thousands of Christians who suffer like this in Nigeria. Llenada es una de miles de personas en Nigeria. Yes, other stories may not be exactly like her own, but at the Trauma Center in Maiduguri, we have been able to accompany 2,000 people and we are still counting. No todos han pasado por la experiencia traumática de Llenada, pero sí hay muchas personas con trauma y que llevan ya ayudadas a más de 2.000 personas en el Centro de Atención al Trauma de Maiduguri. And so someone will ask, what is the Trauma Center and why was it there? Why was it built? Quizá quieran saber qué es el Centro de Atención al Trauma y por qué está allí. We spoke about religious freedom. Hemos hablado de la libertad religiosa. We have talked about persecution and violence against Christians. Hemos hablado de persecución y de violencia contra los cristianos. As a diocese, we saw the importance of having a pastoral instrument, a tool that will help in healing our people. En nuestra diócesis hemos visto la necesidad de contar con una herramienta pastoral y de ayuda psicológica. Yes. As a diocese, also we thought that faith and helping people to heal from their brokenness is important. En nuestra diócesis hemos visto la importancia que tiene ligar la fe y ayudar a la gente psicológicamente. This center becomes a point where many people who have suffered will run to the church and ask for help. Este centro de trauma es un centro donde acude mucha gente con necesidad por experiencias traumáticas. And there we have psycho and spiritual healing for our people. Y tenemos ayuda espiritual y psicológica para la gente. We wouldn't have built that center if not for Aid to the Church in Need. No podríamos haber construido este centro de atención al trauma sin la ayuda a la Iglesia necesitada. In the midst of this suffering also, as I spoke of the importance of the church, en medio de este sufrimiento ya hemos hablado de la importancia que tiene la Iglesia. Aid to the Church in Need supports people in our diocese with constructing those churches that have been burnt down. Ayuda a la Iglesia necesitada ha estado ayudando a nuestra diócesis construyendo iglesias que habían sido destruidas. They help in the formation of seminarians. En la formación, también está ayudando en la formación de seminaristas. And not only in my diocese, I want to be in Nigeria, there are teeming number of seminarians, people coming for vocation and genuine vocations. Y no solamente estoy hablando de mi diócesis, sino de toda Nigeria, donde hay seminarians are growing and people are coming. Están creciendo cada vez más y más los seminaristas. And so the work of Aid to the Church in Need in the midst of a persecuted church like Nigeria, entonces el trabajo que está realizando Ayuda a la Iglesia necesitada en medio de Nigeria is very important to us. Es muy importante para nosotros. And so I want to add my voice to Janada and I will round up about her testimony. También quiero unirme a la voz de Llenada en el testimonio. Hold your faith. Hold your faith.
agarraos a vuestra fe. The faith is a potent tool in the midst of darkness. La fe es un instrumento muy importante en la oscuridad. When you have challenges, when you face doubts, when you have questions you cannot answer, there is God that knows the answer. Cuando tienes retos por delante, cuando tienes dudas, Dios es la respuesta. It is painful for us when we hear that the faith is becoming cold in Europe. Para nosotros es doloroso ver cómo la fe en Europa se enfría. We are persecuted because Boko Haram thinks we are Europeans, we follow European way. Nosotros somos perseguidos porque Boko Haram dice que nosotros somos europeos, somos occidentales, seguimos a los occidentales. Because that's the meaning of Boko Haram. That's the meaning. Porque eso es precisamente lo que significa Boko Haram. That Western education, Western religion is forbidden, is a sin. Porque la educación occidental, la religión occidental está prohibida, es un pecado. So imagine the pain Así que imagínense el dolor. that when we feel we have brothers and sisters who are Christians in Europe, La pena que sentimos por los cristianos, los hermanos y hermanas europeos. and that people are abandoning the faith. Que la gente está abandonando la fe. We need to wake up. Necesitamos despertar. There is so much in God. Hay tanto en Dios, I have seen that. lo he visto. My father used to say something and we laugh at him, but I want to repeat the words of my father. I have seen God walk in the midst of his people. Mi padre solía decir algo que yo me reía, pero lo voy a repetir. He visto a Dios andando entre la gente. I wouldn't be here speaking to you if not for God. Yo no estaría con ustedes hablándoles si no fuese por Dios. And we cannot do this work if not for God. Y no podemos hacer este trabajo si no es por Dios. God is not just an idea. Dios no es una idea. God is real Dios es real and he lives with us. y vive con nosotros. He does not abandon us. No nos ha abandonado. Hold on to God. Agárrense a Dios. You will have so much to benefit Tendrán tantos beneficios and you never regret. y nunca lo vais a lamentar. So for all we go through, we know that evil will never have the final word. Y nosotros sabemos que el mal, el diablo, no tiene la última palabra. And the communion of faith then we share with our brothers and sisters in Spain and in Europe Y la comunión de fe que compartimos con nuestros hermanos españoles y europeos, we believe can always defeat the evil of those who violate religious freedom. could you repeat? Will defeat those who violate religious freedom. Juntos derrotaremos a aquellos que están violando la libertad religiosa. Western civilization is a Christian civilization. La cultura occidental es una cultura cristiana. We can't run away from it. We cannot run away from it. No podemos dejar pasarlo. So we want to thank you for your support to aid to the church in need, because your support really comes to support us in our work. Queremos agradecerles la ayuda que están ofreciendo, ayuda necesitada, porque eso es ayudarnos a nosotros. Were it not for the generous donations of the benefactors and benefactresses of aid to the church in need, we wouldn't have had a center. Si no fuese por las donaciones de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, no tendríamos este centro. Children can go back to school. Los niños no podían volver al colegio. Poor people can eat. La gente sin recursos, la gente pobre no podría comer. People who have been wounded can be healed to come back. La gente herida no podría haber sido sanada para continuar. Allow yourself to become the hand of God to reach out to those people. Allow yourself to become the hand of God Sí. Permítanse ustedes ser la mano de Dios to help those who are suffering. para ayudar a aquellos que están sufriendo. When you support like that, you become God working amidst people, in the midst of people. Cuando ustedes hacen eso, están ustedes permitiendo que Dios esté entre la gente. So while we have spoken about religious freedom, I think it's also good to give opportunity. Maybe at this moment I will ask Raquel, how can people continue to support and pray and defend those Christians? Y ahora creo que es buen momento, tras la presentación de este informe religiosa, preguntar a Raquel cómo puede la gente colaborar.
So thank you very much, and I wish you a happy Christmas. Muchísimas gracias y les deseo feliz Navidad. Pues muchísimas gracias, Padre Fidelis. Nos deja en silencio, la verdad. Ellos tienen la fe, les falta lo material, nosotros tenemos lo material y nos falta tanta fe para pensar que el Señor no nos abandona, como nos decía Yanara, ¿no? Cuando nosotros pasamos tantas dificultades, pensamos aquí, ¿dónde está Dios? Y sin embargo, como digo, el testimonio de nuestros hermanos nos hacen de nuevo poner la brújula en el lugar y somos unos afortunados de tenerles, ¿no? Allá donde hay más persecución, verdaderamente hay más fe y nosotros somos testigos de ello y todos ustedes, ¿no? Bueno, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada, si no lo saben, ya lo saben. Sostenemos a estos cristianos que están pasando necesidad y persecución en todo el mundo, no solo porque es de justicia, sino porque permitimos que el Señor esté presente, como ha contado, ¿no? Yanara y como ha contado el Padre Fidelis. Tienen en sus asientos pues, todos nuestros boletines, estamos en la página web, a través del teléfono de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues podemos hacerlo. A veces me da esta vergüenza, yo doy algún donativo y digo, Dios mío, yo hago lo que puedo, pero tú eres tan grande después de ver estos testimonios que uno se queda pequeño, ¿no? Lo que podemos hacer es muy poco, pero para ellos significa tanto, ¿no? Y al revés, ellos suponen tanto para nosotros que es, como decía, ya nada, es un orgullo estar en la iglesia y es una parte tan importante de nosotros, nuestros hermanos perseguidos, como para no acordarnos de ellos, y más en estos días de Navidad. Pero vamos a terminar este acto rezando juntos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Ruega por nosotros.